Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Eduardo Romero. El día de hoy voy a explicar mi evaluación parcial 2 correspondiente al primer bimestre de la materia de Ingeniería Hidráulica 2. Para esta evaluación teníamos un problema que era que teníamos un sistema de riego con un canal trapezoidal el cual llegaba a un sifón y entonces teníamos que calcular las pérdidas y las cotas para que el agua venciese este desnivel y pudiera llegar al otro lado del sifón con una buena presión. Para ello tenemos los datos que nos daba las deflecciones para cada uno de los tramos, como se observa aquí, y las longitudes para cada uno de ellos. Así también teníamos un caudal de diseño que correspondía a 400 litros por segundo, que es lo mismo que 0.4 metros cúbicos por segundo. Para ello teníamos que calcular las cotas de entrada, la cota de salida, así también como el alargamiento, el diámetro de la tubería, y también incluir los datos como la rejilla, que en este caso se había dado la rejilla más eficiente, y la la longitud de salida para la sección del canal. Aquí tenemos los datos. Se había mencionado que para las pérdidas de carga se tenía que considerar los tres métodos, tanto de Darcy, Hazen-Williams y Chesimani. Aquí se había dado los coeficientes para cada uno de ellos, que en el caso de Darcy se utilizaba de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Para Hazen-Williams la C iba a ser igual a 150 y para Chesimani la rugosidad de 0.009. Tenemos también que definir la cota de entrada del nivel de agua. En este caso se había mencionado que iban a ser los tres últimos dígitos del número de cédula. Para mí estos números serían 270 metros y entonces tendremos que proceder a calcular los datos según lo mencionado, que era desarrollar el cálculo del examen, comprobarlo en software como HCanal, SPanet o WaterGIMS, y una vez validadas las respuestas realizar este video y realizar la entrega. Así que vamos a pasar con la resolución. Primero tenemos los tramos y para ello tenemos las longitudes y los ángulos de deflexión. En este caso, para los ángulos de deflexión se tuvo que calcular primeramente el ángulo con la horizontal, ya que en los datos de entrada se daban los ángulos de deflexión con respecto a la longitud anterior. Entonces calculamos el ángulo de deflexión con la horizontal y también la longitud acumulada de toda la tubería. También un caso importante, un aspecto importante de considerar es que debíamos calcular si el sifón iba a ser de longitud corta o larga. Esto define según si es que este valor es 500 veces, es menor a 500 veces el diámetro o mayor a 500 veces el diámetro. En este caso correspondía a menos de 500 veces el diámetro, por lo tanto correspondía a un sifón corto. Primero tenemos lo que es el diseño del caudal de entrada, del canal de entrada. Para ello se utilizaron los valores de el caudal dado de 0.4 metros cúbicos por segundo. Se adoptó una pendiente de 0.001 metros, 0.001 el valor dimensional en este caso. Para el canal se tomó de 1 metro, que sería el ancho de solera, el borde libre 0.5, el Z de 1 metro, y se calculó el K, y por tanteo se llegó a un valor del tirante de 0.285. A partir de esto podíamos despejar y utilizar las fórmulas aprendidas del ciclo pasado para el área del canal y el perímetro, como se observa aquí. Se tiene un área de 0.366 metros cuadrados y un perímetro de 1.806. Con ello podemos calcular el radio hidráulico, que nos queda de 0.1264 metros, y también la velocidad, ya que tenemos el caudal y el área, que corresponde a 1.09 metros por segundo. Y por último calculamos el número de flujo en este paso para poder comprobarlo posteriormente con el software HCanales. Seguidamente de esto calculamos los diámetros que corresponden para el sifón en sí. Tenemos que el área, ya lo había mencionado, 0.366 metros cuadrados, y con esto podemos despejar el diámetro de la ecuación, ya que tenemos área y solamente
necesitamos despejar la D, que sería el diámetro, y obtenemos un diámetro de 686.72 milímetros. En este caso vamos a ir al catálogo de tuberías de PET, de polietileno de alta densidad, y vamos a escoger el diámetro nominal exterior de 800 milímetros para una presión nominal de 0.63 megapascales. Aquí tenemos, como se observa en el Word, la tabla del valor del espesor interno, el cual debe ser restado posteriormente. La parte de acá tenemos el diámetro comercial, la presión nominal del trabajo y el espesor, y con ello podemos obtener el diámetro interno, que será el que nos interesa para poder calcular las velocidades de entrada, que en este caso se debe restar el diámetro comercial, el diámetro exterior, menos lo que viene siendo dos veces el espesor de la tubería, que en este caso nos va a quedar un diámetro de 738.8 milímetros. No se escogió un valor de tubería menor, ya que al restar los diámetros, por ejemplo en el de 710, si restábamos los diámetros, los espesores, nos iba a quedar un diámetro interno menor al requerido, que en este caso requería de 686.78 milímetros al mínimo. Entonces por eso se escogió ese valor de 800 milímetros. Pérdidas de carga de transición. Ahora vamos a proceder a calcular las pérdidas y el aumento. Tenemos en la fórmula el HV, la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Y tenemos que la pérdida del HV es 0.0164 y el ahogamiento debe ser un valor menor a 45 centímetros para este caso se adoptó un ahogamiento de 0.1 metros, o sea, 10 centímetros. El P, en este caso se calcula un P con el tirante, el ahogamiento y el diámetro interno, así también como el coseno del ángulo alfa, que alfa estaba definido por 30 grados, que era el primer valor de la deflexión, y tenemos también que comprobarlo con el P máximo. En este caso el P máximo era de 0.5645, por tanto no cumple el P calculado, entonces se impone un valor menor de 0.55 metros redondeado a valores constructivos. Las pérdidas de entrada, la pérdida HI, que corresponde a 0.4 por el HV, en este caso nos queda un valor 0.00657, unas pérdidas pequeñas. La pérdida también por entrada al ducto, el HE, que corresponde a 0.5 veces el HV, quedando una pérdida de 0.082 metros. Tenemos las pérdidas por rejilla, que en este caso se consideró una rejilla con un espesor de 0.1 y una separación de 0.012, con un beta de 70 y un K de 76 según la rejilla más eficiente, según la forma que se había mencionado en el examen. Pérdidas. Ahora vamos a calcular las pérdidas por cada uno de los autores que se había mencionado anteriormente. Para la pérdida por Chesimani tenemos una N de 0.009 y tenemos unas pérdidas totales de 0.139 metros para Chesimani. Por pérdidas por Hazen-Williams necesitamos la longitud total de la tubería, que es 197.5 metros. Aplicamos la fórmula de pérdidas de Hazen-Williams de 10, que es igual a 10.464 por longitud dividido por el diámetro elevado a 4.87037, que multiplica el caudal, dividido para C de Hazen-Williams elevado a 1.85 y eso lo multiplicamos por un valor de seguridad aumentando un 5% de pérdidas para asegurarnos de que cumpla con todas las presiones, y nos queda un valor de pérdida de 0.1554 metros. Y para la pérdida por Darcy-Weisbach tenemos el epsilon, que era de 1.6 por 10 a la menos 6, y la temperatura, que en este caso se trabajó con una temperatura de 20 grados centígrados. Calculamos la viscosidad con las fórmulas ya conocidas, el número de Reynolds, y con ello podemos calcular la fricción de Darcy-Weisbach para poder aplicar en la fórmula con todas las longitudes. En este caso nos queda una
pérdida de 1.52 metros. Ahora vamos a calcular las pérdidas por cambio de dirección. En esa está establecida la fórmula, por lo tanto se aplica para cada una de las deflexiones, para las longitudes también, y tenemos unas pérdidas totales de 0.021 metros. Y por último, anterior a calcular las pérdidas totales, tenemos que calcular las pérdidas de transición de salida, que corresponde a 0.7 veces el HV, y nos queda una pérdida de 0.0115 metros. Ahora vamos a calcular las pérdidas totales de carga. Para ello utilizamos todas las pérdidas calculadas anteriormente. Sin embargo, en esta parte donde calculamos las pérdidas por Chessie, Hassen y Darcy Weisbach, tenemos que considerar la pérdida mayor para que nos quede el escenario más crítico. En este caso tenemos la pérdida de Hassen-Williams, que sería la mayor entre las tres, y obtenemos con ello una pérdida de 0.7765 metros, lo cual vamos a optar un valor de 0.78 metros redondeado para las pérdidas en este caso. Tenemos las cotas de salida, donde el aguamiento también se debe considerar del diámetro menor al diámetro dividido para 6, por lo tanto se coge el valor de 0.1254. El P también de menor o igual a el diámetro dividido para 2, que corresponde a 0.3763. Este caso sería el diámetro interno de la tubería que hemos optado. Y como teníamos la cota de superficie, que ya había mencionado anteriormente, eran los 3 últimos dígitos de mi cédula, que corresponde a 270, y la cota del terreno. La cota del terreno va a ser la cota de superficie menos el tirante. Por último, calculamos lo que es la cota de salida, que corresponde a la cota del terreno menos las pérdidas totales, y nos queda un valor de 268.935 metros sobre nivel de mar. Y vamos a ir a lo que es la longitud de la transición de salida, que debemos considerar 3 veces el diámetro interno, y se muestra el cálculo obtenido. La longitud de salida, 6 veces el HV, el H por velocidad, nos queda un valor de 2.757 metros. Y la cota de fondo, que nos queda un valor de 2.68.65 metros sobre nivel de mar. Esto lo comparamos con el cálculo en el Excel, donde se pusieron todos los datos mencionados anteriormente, tanto el B para el diseño del canal, que sería el ancho de solera, el Z, y todos estos valores mencionados con el caudal, y lo comprobamos mediante software de H-canales. Observa aquí, nos quedan valores semejantes, prácticamente los mismos. Con ello podemos comprobar que nuestro canal está bien diseñado. Ahora vamos a ir a comparar lo de las pérdidas. Posteriormente a la explicación del ejercicio resuelto, vamos a la comprobación con software WaterGYMS. En este caso se modeló primeramente el sifón en el AutoCAD, donde se establecieron las cotas. Para este caso tenemos, como se observa aquí, la cota de 270 de elevación. Lo realizamos así para poder exportar los puntos al WaterGYMS para que quede un correcto cálculo. Una vez importados los valores al WaterGYMS, se le asigna un consumo al nodo final, y aquí se le coloca un reservorio para poder chequear las presiones. En este caso nos queda que la presión con la que llega al nodo final es de 17 metros de columna de agua. Esto tiene lógica, ya que si vamos al dibujo de AutoCAD, podemos observar que existe un desnivel de aproximadamente 17 metros, y como WaterGYMS redondea los valores al inmediato superior, nos queda una pérdida de 17 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a comprobar lo que es el grado hidráulico, lo cual para el último nodo, que sería nuestro nodo de interés, nos queda un valor de 269.85,
lo cual varía con 20 decimales, 0.20 metros sobre el nivel del mar con respecto a lo que nosotros hemos calculado. Esto puede verse a que al trabajar con todos los decimales, WaterJeans considera de mejor forma, realiza este cálculo más aproximado. Sin embargo, nosotros pues utilizamos un cálculo manual donde los decimales tienden a redondearse. Es necesario redondear los decimales a un valor de 2 o 3 de estos para poder realizar el cálculo de mejor manera. Y sin embargo, estos softwares no trabajan con todos los decimales, por tanto nos dan valores más precisos. Y esto sería la comparación con WaterGems. Otro aspecto que considero importante considerar es que las presiones máximas de este sifón no sobrepasan la presión nominal de trabajo que hemos escogido para la tubería de 0.63 megapascales, que serían 63 metros de columna de agua, más o menos, aproximadamente. Aquí se tiene una presión mayorada en un 10% de 57 metros de columna de agua. Esto según una recomendación de la norma colombiana para comprobar las presiones. Y la última presión que había mencionado se tiene de 18 metros si es que utilizamos este factor de mayoración con la cota de 253.15. Y si vamos si realizamos la gráfica, aquí realizamos la gráfica de las presiones para comprobar aquí se muestra la gráfica con la presión estática para este caso, y se tiene el desnivel mencionado de 17 metros. Bueno, por último, como recomendaciones para una propuesta, basado en el análisis de los softwares y el cálculo que hemos realizado, se podría mejorar el diámetro de esta tubería, el cual hemos escogido, realizar distintas interacciones con los diámetros internos comerciales, y a partir de ello encontrar un punto de equilibrio óptimo donde exista un menor costo de la tubería, pero esto no afecte a que el diámetro sea demasiado pequeño y vayan a existir demasiadas cargas de pérdida por fricción, ya que mientras más pequeño sea el diámetro, estas cargas van a incrementarse y pueden poner en riesgo la carga hidráulica que se tiene disponible por el sifón. Mientras tanto, que si se escoge un diámetro demasiado grande, no se justificaría el costo de la obra. Por tanto, se debería encontrar un punto de equilibrio entre los diámetros que tenga un buen costo, por así decirlo. Y también la selección del material. En este caso se escogió el PEAT, pero se puede realizar distintas interacciones para comprobar si es que existe algún material que te presente mejores características en cuanto a las pérdidas, y con ello optimice los costos y permita un diseño que no pueda llegar a estar sobredimensionado. Y vamos a ir a lo que es las conclusiones. A partir de este análisis se pudo concluir que la diferencia entre los cálculos manuales y los cálculos en software fue mínima, por tanto se puede tener una cierta confiabilidad con el modelo matemático que hemos utilizado para el cálculo manual y las ecuaciones que utiliza el EPANET y el WaterJeans para el cálculo más minucioso de estos valores. Y también se demostró que pequeñas variaciones con respecto al nivel de entrada afectan drásticamente la presión, confirmando que el diseño es viable siempre y cuando se tenga las cotas establecidas. Otro aspecto que se puede concluir es que las pérdidas influyen mucho en lo que es
un sifón. En este caso, pequeñas pérdidas locales, por así decirlo, o pérdidas por cambio de dirección, pérdidas por entrada, salida, representa un valor significativo en lo que es la pérdida total. Por tanto, es importante considerar todos estos accesorios y no ignorarlos, ya que al ignorarlos podríamos realizar un cálculo más simplificado, pero podría existir un error en el diseño del sifón. Muchas gracias.